Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en El Mostrador. Me encuentro en este minuto en el otro lado del Zoom con Claudio Orrego, histórico militante demócrata cristiano, exalcalde, ex intendente y hoy día también candidato a gobernador. Buenos días, Claudio. Gracias por este contacto con El Mostrador. Hola, buenos días. Saludo a todos los televidentes y lectores del Mostrador, porque entiendo que van en varios formatos. Así es, estamos en multiformato. Claudio, mira, bueno, estas semanas, pero no solo estas semanas, el tema de lo público, de los espacios, del Monumento Baquedano, de Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, en fin, con un montón de, una serie de nombres, hoy día está en una discusión importante, nos acercamos también próximo ya a las elecciones, la tuya de gobernador, pero fundamentalmente también la que hoy día genera mucha atención, que es la de constituyentes, donde los temas de la urbanidad debiesen empezar a discutirse. Y cuando tú fuiste intendente de Santiago, llevaste a cabo un proyecto que tal vez le faltó un poquito, digamos, de conciencia ciudadana, darse cuenta de lo importante que era ese proyecto en ese minuto. Y estamos hablando de un proyecto muy integral de cambiar la arteria principal de Santiago, específicamente en el punto neurálgico de Plaza Italia, donde ahora, digamos, está cubierta por un muro con una escuadra policial que estaba protegiendo nadie sabe qué, porque en este minuto no está la, el monumento Baquedano. Entonces me gustaría preguntarte, perdón, Claudio, primero, ¿cuál fue el diagnóstico que tuviste en tus manos al momento de empezar a pensar que era necesario cambiarle la fisonomía a este Santiago que se divide en dos justo en ese punto? Mira, cuando nosotros asumimos el desafío de la Intendencia Metropolitana, siempre tuvimos en mente esta idea de un plan maestro para la ciudad. ¿Eh? Históricamente los intendentes habían sido más sheriff de Santiago que alcalde mayor. ¿Eh? Y nosotros queríamos identificar algunos proyectos que de verdad apostaran por este tipo de ciudad que queríamos. ¿Eh? Y descubrimos, y en esto tengo que ser muy franco, no fue una idea original nuestra, que había habido en el primer gobierno de Piñera un estudio impulsado por el Ministerio de Transporte para ver cómo poder remodelar la Alameda, inclusive proyectándolo hacia Providencia, que es el principal eje de nuestra capital, que congrega más de 2 millones de personas todos los días. ¿Eh? Y retomamos ese estudio, y la verdad es que lo conversamos con los ministerios de Obras Públicas, de Transporte, de Vivienda, y a todos les pareció de que era una buena iniciativa para la ciudad, que si bien no había surgido en el gobierno de la presidenta Bachelet, era importante impulsarlo porque habían problemas de congestión, el deterioro urbano era muy grande, la desigualdad urbana era tremenda, si uno comparaba el estándar de esta misma arteria en Estación Central, en Pajaritos, no sé, en la Norte Sur, en Plaza Italia o en el Costanera Center, que son como los hitos urbanos de este eje de 15 kilómetros. Entonces al final se acometió este tremendo desafío en que todos los ministerios le solicitaron a la Intendencia que coordinara, porque además había que incorporar a los 4 municipios, Lo Prado, Estación Central, Santiago y Providencia, o sea, era un proyecto intercomunal e interministerial, y además hacerlo como yo creo que hay que hacer las cosas en el Nuevo Chile, con mucha participación. Entonces se procedió a hacer este concurso internacional con un destacadísimo jurado para impulsar de verdad una remodelación integral de la Alameda. Es muy importante esto porque algunos decían que esto era fundamentalmente un proyecto de corredor de transporte, pero los mismos alcaldes y alcaldesas nos dijeron que era fundamental tratar todo el tramo urbano, es decir, el tema patrimonial, el tema paisajístico, el tema de movilidad, pero también de peatones y ciclistas, el tema ¿cómo se llama?, de limpieza, de mobiliario urbano. Entonces, al final, lo que partió originalmente como un proyecto más bien de transporte, terminó siendo un gran proyecto de transformación urbana de la ciudad, ambicioso, difícil, complejo, que iba a requerir un esfuerzo de varios gobiernos, pero bueno, se partió, se hizo un proceso de participación inédito, ahí se contrató a la Casa de la Paz, no sé, cerca de 10.000 personas participaron
en visitas a terreno, en talleres participativos, en paralelo al trabajo de arquitectos e ingenieros, y se llegó a llegar a entregar después de muchas horas de trabajo de hombres y mujeres, tanto voluntarias como contratadas, para hacer ya el primer tramo que era de Pajarito hasta su central, que estaba completamente listo, con ingeniería de detalle. Y el resto del cuento tú ya lo conoces, llegó el nuevo gobierno, entre la intendenta Rubilar y la ministra Hood dijeron, no nos interesa. Y hasta ahí no me llegó. Antes de un poco también ir en los detalles sobre cómo se paralizó esto, cuenta un poquito cómo era, cómo estaba previsto este corredor, si bien tú dices que estaba pensado en temas urbanos, se empezó también, digamos, a incorporar al peatón, el espacio público, como un espacio también de un lugar, digamos, de tránsito más amable. ¿Cómo era? O sea, mira, yo diría, si tuviera que decirte alguno, habían varias definiciones claras. Primero, desde el punto de vista de justicia urbana, esta tremenda inversión que iba a tomar muchos años, se tomó la decisión desde el día 1 que iba a partir por Lo Prado. De Lo Prado hasta Central. O sea, íbamos a partir por la parte más desigual del eje a la Media Providencia, que era el sector poniente. Segundo, íbamos a tomar la nueva pirámide de movilidad como prioridad, es decir, el peatón primero, se iban a rehacer las veredas de gran parte del tramo para que tuvieran todo el mismo estándar. Segundo, se iba a generar una ciclovía de alto estándar por la Alameda, por la calzada, no por haciendo zigzag por el medio de la Alameda, tanto yendo de oriente a poniente como de poniente a oriente. Tercero, se hacía un corredor de transporte, pero por el centro, no por los costados, de manera que no se produciera tanta congestión con el tema de los virajes de los autos. Y cuarto, te diría yo, se establecía un nuevo paisajismo y se plantaban 10.000 nuevos árboles en todo el eje, especialmente en el que tenía menos áreas verdes. Y por último, bueno, se hacía una tipología de nuevos paraderos, y por último se hacían intervenciones urbanas específicas en algunos sitios, como en Pajarito, había una gran rotonda en Pajarito, había un paso bajo nivel para conectar con el camino Maipú, había otra intervención importante en Estación Central que establecía una conectividad, otra en la norte-sur, y quizás la más importante era la que se hacía en Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza Dignidad, donde... ¿Cómo era esa? ¿Cómo era esa modificación? Mira, ¿Cómo era eso? Lo más importante es que ellos hicieron una consideración que tenía tres dimensiones. Una de transporte, decía, mira, tú no puedes tener una rotonda en la principal arteria de la ciudad porque eso no tiene sentido. La verdad que eso entorpece el transporte. Segundo, el trato, y es muy complicado el trato que se le da a los peatones. O sea, es un lugar de alto flujo peatonal, de gente que va al barrio, ¿cómo se llama? Donde está a Pionono entero, Sí, Lastarria. a Lastarria, en fin, hay que reconocer el carácter patrimonial, o sea, peatonal que tiene el lugar. Tercero, te diría yo, se habló la posibilidad, bueno, se estaba pensando ya la nueva línea 7 del metro, que había que redefinir el lugar. Cuarto, habían tres parques que no estaban conectados, o sea, tú tenías el parque forestal, el parque Bustamante, el parque Brasil que viene desde Providencia, que no estaban conectados, cómo conectarlos para darle una dimensión más de parque a ese lugar. Y por último estaba el monumento Baquedano, que en una rotonda con florcita, cuando la verdad es que hace décadas en Chile, más de un siglo diría yo, Plaza Italia ha sido un lugar que históricamente ha sido un espacio de congregación de grandes concentraciones de naturaleza ciudadana, sea esta política, cultural o deportiva. Entonces, porque lo que proponían los arquitectos, que no fue un tema que haya quedado 100% zanjado, pero era ¿por qué no reconocemos esta vocación? Eliminamos la rotonda, trasladamos la estatua de Baquedano, no por el 18 de octubre, sino simplemente por un tema urbano a un lugar distinto, y tratamos de darle como una conectividad a los parques, o sea que sea un lugar en el que confluya el Parque Bustamante con el Parque Brasil, el Parque Forestal, y se le dé un carácter mucho menos de autos y de buses y mucho más peatonal y ciudadano. Y si tú me preguntas a mí,
a mí me hizo mucho sentido, porque por de pronto crea una ciudad más caminable y pedaleable, pero además porque siento que se reconocía la vocación histórica del lugar, que siempre ha sido no de un jardín de flores, sino más bien de un espacio de concentraciones. Mm. Bueno, ese punto es muy importante porque, claro, como tú dices que esto más bien es una tradición histórica, pero claramente con el 18 de octubre, y se le añadió, digamos, un valor simbólico aún más importante a ese sector en donde incluso uno puede hoy día apreciar una especie, digamos, de batalla, ¿no? Bueno, siempre están los armados de siempre, pero estoy pensando en la gente que busca ese lugar como un lugar ícono de reunión versus también las fuerzas policiales que tratan digamos, de no impedir que los vehículos, digamos, se detengan, entonces siempre se produce ahí una controversia entre la gente y el tráfico vehicular que obliga de alguna manera también a la fuerza policial a tener que estar siempre muy presente. Hoy día, ese proyecto, si tú, digamos, fueras elegido gobernador, ese proyecto y este reconocimiento histórico de un lugar de reunión de la plaza, de Plaza Italia o, de la plaza, o del nombre que finalmente se le determine, ¿tu intención será reinstalar este proyecto, acomodarlo, buscarle una salida más armónica a lo que hoy día se ve como un conflicto en ese lugar? O sea, yo creo que este proyecto es una oportunidad para la ciudad. Primero, una oportunidad de justicia urbana. O sea, Santiago, la principal herida de nuestra ciudad es la desigualdad territorial. Y esa se expresa en la principal arteria de la ciudad. Claro. El estándar de ciudad que tiene Pajaritos o que tiene Estación Central no tiene nada que ver con el del Costanera Center o de parte de Santiago. Segundo, porque yo creo que nos permite resignificar el espacio de Plaza Italia, Baquedano o Dignidad, no en base a la batalla campal solamente, sino a un concepto de ciudad y a una historia del lugar que le da una perspectiva más de largo aliento. Es decir, Plaza Italia siempre ha sido un lugar de concentraciones, históricamente. Y claro, y se le agregó después del 18 de octubre esta simbología que yo siempre digo, a mí me evoca más la marcha del 1.000.000 de personas, para serte franco, que Desde la de los luego. conflictos muchas veces destructivos de los días viernes. Sí, ¿eh? desde luego. Yo creo que ahí se ha producido una degradación del movimiento ciudadano, hoy día hay una mezcla de anarquismo, de violentismo, que no tiene mucho sentido, pero es inevitable y es incuestionable el carácter también simbólico ciudadano que tiene ese lugar, porque ahí se produjo probablemente una de las marchas más grandes desde la vuelta a la democracia. Entonces uno dice, ahí hay un hito urbano también del nuevo Chile que vamos a construir con la nueva constitución, y eso tiene que ser reconocido por la ciudad, creo yo. Te interrumpiste sobre eso, porque incluso si se llevara a cabo este proyecto o no se llevara a cabo este proyecto o llegara a ser más estatuas militares, en fin, lo que ocurriera si mañana se tuviese que buscar espontáneamente un lugar de concentración sería ese. Eh, eh, Obvio. eh, Pongan lo que pongan, la gente va a ir ahí. Oye, mira, esta fue una discusión que tuvimos con Evelyn Matei en su momento. Yo alcancé a ser intendente cuando era alcaldesa y le decía, pero alcaldesa, usted tiene aquí un jardín con florcitas. ¿Qué tiene que ver eso con la vocación que le da la ciudad al lugar? Más allá de lo que usted desee. A usted le pueden gustar las flores, pero la verdad es que este es un lugar que va a congregar siempre cuando gane Chile un mundial, cuando llegue un artista cultural, para marchas políticas, hasta para las congregaciones religiosas. O sea, yo te diría, es un lugar ciudadano. Mejor reconozcámoslo. Y lo otro importante, que eso lo mezclaron los arquitectos de este proyecto y me pareció muy interesante, con la vocación de los parques. Ahí confluyen tres grandes parques. Y lamentablemente, mira, tú vienes de Están Providencia, separados, sí. oye, y termina en una cosa angostita, que no tiene nada que ver con la lógica del parque. Llegas con Bustamante y llegas como a la Alameda, o sea, y se acabó. ¿Y para qué existe el Parque Forestal, que es una maravilla, un patrimonio natural de Santiago, que también termina abruptamente? O sea, ¿cómo no buscar un degradé, una manera de integrar más la naturaleza con la ciudad, en ese espacio que además tiene esta vocación ciudadana? Yo sigo pensando que es una gran oportunidad. Creo que fue una mezquindad y una torpeza de este gobierno haberlo discontinuado, porque
este tipo de proyectos, y tiene que ver también con el nuevo cargo de gobernadora, son proyectos de largo aliento. La ciudad no se hace en 4 años. Entonces hay que tener una visión de Estado, hay que tener generosidad. De hecho, mira, los 2 proyectos que este gobierno paralizó, que estaban casi listos del gobierno anterior, eran proyectos que nosotros elegimos porque venían del gobierno de Piñera 1. Es decir, Tú lo acabas de decir, sí. buscamos, el Mapocho Pedaleable es otro proyecto, que tenía un origen ciudadano, que había recibido los primeros estudios en el gobierno de Piñera 1, y dijimos, bueno, qué fantástico, tomemos la posta, hicimos el trabajo, hicimos los diseños, le buscamos el financiamiento, lo aprobamos, y este gobierno, de manera inexplicable, torpe y mezquina, termina diciendo, ¿saben qué va? No va. Proyectos que estaban financiados los dos, ¿eh? El primer tramo de la media Providencia estaba financiado en el sector más pobre, en Estación Central y Lo Prado, y el Mapocho Pedaleable, ambos estaban financiados, estaban diseñados, se había hecho el trabajo de participación ciudadana, y el gobierno los paraliza. Entonces, la señal que tú le das a la ciudadanía también es, ¿sabes qué más? No le crea al Estado cuando lo invite a participar, porque es muy probable que cuando cambie el gobierno, esto quede en nada. Y eso es pésimo para la ciudad. Como para ir cerrando, además este lugar hoy día también está muy deteriorado. Un proyecto de esta naturaleza o de otra que busque el mismo propósito va a ayudar también a que se recupere ese lugar que hoy día, producto también de estas actividades de los días viernes y en fin, de una serie de cosas que han pasado en ese lugar, muchas muy lamentables Ahora, también, han ocurrido muertes, es decir, o sea, han pasado muchas cosas en oye, ese lugar. muertes, mutilaciones, destrucciones de museos, de edificios patrimoniales, el entorno urbano. Ahora, yo creo que hay que ser muy justo con esto, ¿eh? Este no es un proyecto que vaya a resolver los problemas de orden público. Aquí el gobierno, este o el que sea, tiene que hacer su pega. Y su pega tiene menos que ver con la represión indiscriminada de 1.000 carabineros instalados en el lugar cuando el resto de la ciudad está desprotegida de los narcotraficantes, y mucho más con un trabajo de inteligencia para desarticular a los grupos que van a cometer delitos. Aquí yo creo que no ha sobrado fuerza bruta y no ha faltado fuerza inteligente. ¿Eh? Y esa es la única manera de resolver el tema de orden público. Ahora, el proyecto urbano lo que nos permite, sí, es resignificar el lugar, es darle una vocación más acorde al uso histórico. Y tercero, ciudadanizarla, es decir, menos un lugar de confluencia de autos y de buses y mucho más un lugar para las personas. ¿Tú has pasado, por última pregunta, has pasado por ahí los Sí, últimos sí, días? ¿Y qué sí. impresión te parece verlo tal como está hoy? Estas Me da una pena, murallas. a mí me da una, o sea, mira, la cosa, no lo he visto solamente las imágenes no he pasado los últimos días pero yo de antes de eso, con estatua también, porque yo creo que centrar la discusión en la estatua de Baquedano es no entender el problema. Hay gente que le da lo mismo quién es Baquedano, no tiene idea quién es Baquedano, Pero son y lo que símbolos, ponga, pero oye, estos son símbolos. Sí, y lo que pongan lo van a tratar de sí, destruir. sí. Yo te diría, me da mucha pena, por un lado, porque siento que, o sea, yo que he estado en el oficio de hacer ciudad, como intendente y como alcalde, sé lo que cuesta hacer la ciudad para verla tan destruida. Y segundo, he pensado mucho en este proyecto que hemos estado hablando, ¿eh? Porque yo siento que de verdad era un proyecto que permitía repensar la ciudad, no solamente para Plaza Baquedano, para decir, mira, lo que está detrás del estallido social es la desigualdad. ¿Ah? Y la desigualdad urbana es la cara más brutal de la desigualdad. Entonces, este proyecto en su origen no era un proyecto, oye, simplemente de paisajismo, era un proyecto de justicia urbana. Que la gente del sector poniente de Santiago, que los 2 millones de personas que ocupan esta arteria, vieran que el mismo estándar de ciudad era para la gente de Lo Prado que para la gente de Providencia. Y siento que se desaprovechó esa oportunidad de hacer un proyecto de justicia urbana como yo creo que lo representa el metro, y yo espero que de alguna manera seamos capaces de retomarlo en el futuro. Ahora, lo quiero decir desde ya claro, ¿eh? Este es un proyecto que le queda grande también a la Intendencia, requiere el concurso de los ministerios y del gobierno, pero bueno, así se hizo la República, así se hizo la ciudad, es la manera de seguir haciéndolo. Muy bien, Claudio Orrego, por este contacto con el mostrador. Y yo creo que un punto como este es un punto muy, muy importante para la ciudad, para el COVID, para el futuro. O sea, Chile está cambiando y creo que hay mejor manera de cambiarlo también de su manera más clara, haciendo mayor justicia urbana. Gracias, Claudio, por este contacto. Y bueno, ahí habrá que vernos después de caras a las elecciones.
Un abrazo grande, que estén muy bien. Saludos a todos.